Buenos días, hoy se va a hacer el ejercicio 870 de momento lineal de la materia de fundamentos de mecánica. Quien les habla es Dana Valentina Salinas. El ejercicio 870 nos dice: un vagón de ferrocarril se mueve sobre vías rectas sin fricción con resistencia despreciable del aire. En los casos que siguen, el vagón tiene inicialmente una masa total de vehículo y contenido de 200 kilogramos y viaja hacia el este a 5 metros por segundo. Suponiendo que no se sale de la vía, calcule su velocidad final si A. Una masa de 25 kilogramos se lanza lateralmente desde el vagón con velocidad de 2 metros por segundo relativa a la velocidad inicial del vagón. B. Una masa de 25 kilogramos se lanza hacia atrás con velocidad de 5 metros por segundo relativa al movimiento inicial del vagón. C. Una masa de 25 kilogramos se avienta al interior del vagón con velocidad de 6 metros por segundo relativa al suelo y opuesta en dirección a la velocidad inicial del armón. Bueno, vamos a solucionar el A. Aquí tenemos como datos en que la masa total del vehículo más el contenido es de 200 kilogramos, viaja hacia el este con una velocidad inicial de 5 metros por segundo, la velocidad relativa a la inicial del vagón es de 2 metros por segundo y la masa del objeto lanzado es de 25 kilogramos y este es lanzado lateralmente. Primero hacemos el dibujo. En este caso tenemos que en X positivo se va a ir hacia el este y en Y positivo hacia el norte. Antes de lanzarse el objeto, tenemos que va el vagón del tren con una masa A más masa B, que es la masa del vagón más la masa de su contenido, y una velocidad inicial de 5 metros por segundo en dirección al este. Después de haber lanzado el objeto, se tiene que el vagón va a tener solo la masa B, que es la masa solo del vagón. Vamos a hallar la velocidad final de este en X. Y el objeto lanzado va a tener una masa A, que es solo de él, una velocidad en Y y una velocidad en X. En este caso, el momento lineal se conserva en X. Por eso la velocidad que vamos a tener en cuenta son los 5 metros por segundo de la velocidad del objeto lanzado. Entonces, ¿cómo se conserva el momento lineal? Tenemos que la ecuación es la masa A más la masa B multiplicado por la velocidad inicial igual a la masa A por la velocidad de A en X más la masa B por la velocidad de B en X. Como la velocidad que queremos hallar es la velocidad de B en X, que es la velocidad final del vagón, entonces despejamos. Nos queda que la velocidad de B en X es igual a la masa A más la masa B por la velocidad inicial menos la masa A por la velocidad A en X y esto dividido en la masa B. Reemplazamos datos. Sabemos que la masa A más la masa B es la masa total, que son 200 kilogramos. La velocidad inicial es de 5 metros por segundo. La masa A es de 25 kilogramos, que es la masa del objeto lanzado. Y la velocidad en este de X es de 5 metros por segundo. Esto se divide en la masa del vagón, que pues serían los 200 kilogramos, que es la masa total del vehículo, y el contenido menos los 25 del objeto, que nos da 175 kilogramos. Ponemos estos datos en la ecuación y nos da que la velocidad final del vagón va a ser de 5 metros por segundo. Entonces, el vagón va a tener una velocidad final de 5 metros por segundo en dirección al este. Es decir, que no hubo una variación de la velocidad ni de la dirección. Se va a resolver la parte B teniendo en cuenta los siguientes datos. Masa total del vehículo y contenido es de 200 kilogramos. Viaja hacia el este con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. La velocidad relativa a la inicial del vagón es de 5 metros por segundo y la masa del objeto lanzado es de 25 kilogramos con dirección hacia atrás.
El dibujo que se puede observar es cuando el objeto ya fue lanzado. El vagón se dirige hacia el este en dirección positiva con una masa de solo el vagón con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. El objeto lanzado va a tener dirección opuesta ya que es lanzado hacia atrás. Este se va a dirigir hacia el oeste, va a tener una masa solo del objeto y la velocidad pues en este caso va a ser negativa porque es con respecto al vagón, entonces va a ser de menos 5 metros por segundo. Como lo que necesitamos hallar es la velocidad final que va a llevar el vagón, entonces la velocidad que tenemos ahí es la velocidad del vagón con respecto a la Tierra y la velocidad del objeto con respecto a la del vagón. Entonces, primero necesitamos hallar la velocidad del objeto con respecto a la Tierra para poder despejar la ecuación del momento lineal. Para hallar esta velocidad vamos a usar la ecuación de la velocidad relativa. Entonces tenemos que la velocidad del objeto con respecto a la Tierra es igual a la velocidad del vagón con respecto a la Tierra más la velocidad del objeto con respecto al vagón. Entonces, en este caso sería igual a 5 metros por segundo, que es la velocidad del vagón con respecto a la Tierra, más la velocidad del objeto lanzado con respecto al vagón, que es de menos 5 metros por segundo. En este caso, esta velocidad nos da que es 0 metros por segundo. Entonces, en la ecuación del momento lineal se cancela la velocidad del objeto lanzado. Entonces nos queda que la ecuación es igual a la masa A más la masa B por la velocidad inicial igual a la masa B por la velocidad B en X, que la velocidad B en X es la que vamos a hallar, que es la velocidad final del vagón. Entonces al despejar de la ecuación nos queda que la velocidad B en X es igual a la masa A más la masa B por la velocidad inicial dividido en la masa B. Tenemos que la masa A más la masa B es la masa total de vehículo y contenido, que es 200 kilogramos. La velocidad inicial es de 5 metros por segundo y la masa B pues se resta de la masa total, que es 200 kilogramos, la masa del objeto que fue lanzado, que es de 25 kilogramos, nos queda que la masa B es de 175 kilogramos. Nos da como velocidad B en X 5.71 metros por segundo. Es decir, que el vagón va a tener una velocidad final de 5.71 metros por segundo en dirección al este. Para la parte C tenemos como datos la masa total de vehículo y contenido es de 200 kilogramos. Viaja hacia el este con una velocidad de 5 metros por segundo, una velocidad relativa al suelo de 6 metros por segundo. La masa del objeto lanzado es de 25 kilogramos y este es lanzado de afuera al interior del vagón. En el dibujo, antes de lanzarse el objeto, se puede observar que el vagón va con una masa B, que en este caso es la masa total de vehículo y contenido, con una velocidad B en X de 5 metros por segundo. El objeto viene en dirección opuesta, va hacia el oeste, ya que es lanzado al interior del vagón, con una masa A, que es la masa del objeto lanzado, y con una velocidad A en X de 6 metros por segundo. Como va en dirección opuesta, se toma en negativa la velocidad. Después de lanzar el objeto, como este objeto genera una fuerza opuesta a la del vagón, va a disminuir un poco la velocidad. Esta velocidad es la que vamos a hallar, que es la velocidad F en X, la velocidad final del vagón, y va a ser masa A más masa B, ya que se une la masa del objeto lanzado junto con la masa que llevaba el vagón y sigue en dirección al este. Para resolverlo tomamos la ecuación de masa A de momento lineal, que es masa A por la velocidad A en X más la masa B por la velocidad B en X igual a la masa A más la masa B por la velocidad final en X.
Como había dicho, se toma que la velocidad a en x queda negativa, entonces nos queda la ecuación menos la masa a por la velocidad a en x más la masa b por la velocidad b en x igual a la masa a más la masa b por la velocidad final en x. Aquí lo que queremos hallar es la velocidad final en x, entonces despejamos y nos queda que la ecuación es velocidad final en x igual a menos la masa a por la velocidad a en x más la masa b por la velocidad b en x dividido en masa a más masa b. Entonces, la masa a es la masa del objeto lanzado de 25 kilogramos, la velocidad a en x es de 6 metros por segundo, la masa del vagón es de 200 kilogramos, la velocidad b en x es la velocidad inicial con que viaja este, que es de 5 metros por segundo, y se suma la masa del vagón, que es de 200 kilogramos, más la masa del objeto lanzado, que es de 25 kilogramos. Se ponen estos datos en la ecuación y al resolver nos da que la velocidad final en x es de 3.78 metros por segundo. Es decir, que el vagón va a tener una velocidad final de 3.78 metros por segundo en dirección al este.